Vamos a tener ahora el módulo referido al diseño, que se llama Nuevos desafíos en el diseño de parques urbanos. Nos acompañan en este módulo, por un lado, Teodoro Fernández Larrañaga, arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile, postítulo en Arquitectura del Paisaje, Pontificia Universidad Católica. Ha desarrollado su práctica profesional ganando numerosos concursos, principalmente en el ámbito de la educación, los servicios públicos y el espacio público, donde destacan el Parque Inés de Suárez, en Providencia, el Parque Bicentenario de Vitacura, la remodelación de la laguna en la Quinta Normal y el Parque Caucaria en el río Copiapó. Actualmente se encuentra desarrollando proyectos en el Cerro Chena, en Santiago, y el borde costero de Antofagasta. Ha recibido diversos premios, destacando el Premio Nacional de Arquitectura del 2014, la Gran Medalla AOA 2013 y el Premio a la Excelencia en la Creación Artística de la Pontificia Universidad Católica el año 2017. Ha sido expositor en diversos seminarios nacionales e internacionales y sus obras han sido publicadas en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es profesor titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Honorary Fellow AIA. Y voy a presentar primero a los tres, para que después nos concentremos en las presentaciones. Por otro lado, y que va a partir presentando, Claudia Illanes, arquitecta paisajista, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica, máster Arquitectura del Paisaje en la Universidad Politécnica de Cataluña, doctorado de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es socia desde 2006 de Harris e Illanes Arquitectos, desempeñándose en tareas de planificación y diseño de paisaje en diferentes escalas. Los proyectos abarcan desde forestaciones en áreas degradadas, como el Cerro Renca RM, planes de paisaje para nuevas áreas urbanas, Chicureo, Pudahuel, y proyectos de espacios públicos urbanos. Desde 2002 al 2005 se desempeñó como arquitecta paisajista e investigadora en CRPPB Barcelona, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica. Actualmente profesora en el Máster de Arquitectura del Paisaje, en taller Nuevos Usos para Antiguos Territorios, Paisaje y Turismo. Profesora taller en Magíster de Arquitectura del Paisaje en la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 2011 a la fecha. Y por último también nos acompaña Rodrigo Werner, arquitecto consultor, socio fundador de Oficina CAU Arquitectos. Ha trabajado en consultorías de proyectos para Serviu, Minbu, MOP, municipalidades y privados, entre otros, especializándose en el desarrollo de planes maestros, edificios públicos, parques urbanos y espacio público, realizando importantes proyectos a lo largo de todo Chile, entre los que destacan en cuanto a áreas verdes, el Centro de Investigación y Jardín Botánico de Atacama, Parque René Schneider de Antofagasta, Parque Alto Molle, ganador del Premio Porte Urbano 2016, diseño y construcción skate, plazas públicos y privados, múltiples espacios urbanos como el Paseo Plaza de Armas de Yanquihue, Paseo del Mimbre en Chimbarongo, entre otros. Ya, parece que ahora sí. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos Andrew Harris y yo, Claudia Illanes. Lo que vamos a presentar hoy día son en realidad los dos parques que hemos hecho en estos últimos 3 años. Son parques urbanos de una cierta escala que nos parece interesante porque a partir de la experiencia de haber hecho el diseño de estos parques y ahora un poco también a través de la construcción de uno de ellos, hemos podido sacar algunas conclusiones que nos gustaría compartir con ustedes sobre lo que es el diseño y lo que nosotros hemos aprendido, digamos, de él en este tiempo. Los dos parques que vamos a presentar son parques en Santiago, en la región metropolitana. Uno es el Parque Santiago Mengual y el otro es el Parque República de Brasil. Parque Mengual está en la comuna de Pudahuel, Brasil, comuna La Granja. Ambos están en zonas donde el espacio público prácticamente no existe o está francamente abandonado, digamos, y en muy malas condiciones. Las condiciones, no totalmente, pero en muchos casos para las personas que viven en estas comunas, las condiciones incluso como de habitabilidad del espacio abierto no son las mejores. Siempre me acuerdo del caso de una señora que decía que su casa era una jaula porque su patio lo tenía enrejado entero por temas de seguridad, etcétera. Entonces, la construcción o el que aparezcan estos parques en zonas
así en Santiago, en realidad puede llegar a significar un cambio de calidad de vida bastante importante, digamos. Bueno, algunos datos solo para poder situarnos en el contexto. El Parque Brasil, o República de Brasil, es el parque que está alrededor del Museo Interactivo Mirador, el MIM. Es un parque que existe. Ambos casos son parques que existían, pero están bastante abandonados. Este parque tiene 47,9 hectáreas y, como dije, está en la granja. Y el proyecto tiene una cantidad de edificación proyectada, digamos, bastante grande. Son 1.773 metros cuadrados de nuevas edificaciones dentro del parque, de servicios, equipamiento, administraciones, etcétera. Más una serie de otros equipamientos que tienen que ver con juegos infantiles, con áreas verdes. Bueno, ahí lo vamos a ir mostrando. Esta es una imagen del parque en vista aérea, pero desde lo que está como con más color es la etapa 1, que es lo que primero se ha desarrollado de este proyecto. El Parque Santiago Mengual es un parque que también existía, es un parque en pendiente, eso es bastante singular en el parque. Tiene una diferencia de 10 metros entre su cota más alta y la cota más baja, digamos, en el corte transversal del parque. Es un parque que tiene 10 hectáreas y también tiene una superficie edificada de 1.700 metros. Esto ya es un primer indicio de que los parques en realidad son lugares que están muy demandados por programas que tienen que ver con las comunidades, sedes sociales, equipamientos de tipo vecinal, etcétera. Esta es una vista actual, digamos, de esta semana de la construcción de este Parque Santiago Mengual, un poco para... ahora aparecieron los árboles, antes se veía todo como un sitio baldío, abandonado, y un poco lo que ya explicaremos. Bueno, nosotros tenemos 4 conclusiones que contar, digamos, a partir de la experiencia de estos 2 parques. La primera conclusión tiene que ver con los usos y programas. Y aquí, perdón si peco como de académica mucho, pero hay que remitirse a un concepto, que es el concepto de ocio. El ocio se puede rastrear en su origen griego, que se dice sgioli, que finalmente se traduce en escola y finalmente se traduce en escuela. ¿Qué tiene que ver el ocio con la escuela? Mucho, porque, claro, la connotación que uno inmediatamente tiene de ocio es pasar el tiempo sin sentido, y es justamente el origen es justamente lo contrario. Es el tiempo que yo invierto en aprender algo y que me hace crecer como persona. Y esto es sumamente importante, porque los usos y programas de un parque urbano son herramientas para aprender y son herramientas de educación. No es solamente ir al parque a hacer nada, es un lugar en que efectivamente yo me puedo conectar con otras personas y también conectarme conmigo mismo, en el sentido también de la conexión que puede ofrecer un parque con la naturaleza. Y eso es una experiencia que en el sur de Santiago prácticamente no existe. Y no solo en el sur de Santiago. En muchas partes, digamos, uno vive muy desconectado de su propia existencia. Y en un parque creemos que es importante poder ofrecer estos espacios en que efectivamente uno vuelva a situarse en el mundo y a entender muchas cosas. Quizás es mucho pedirle a un parque, pero es por lo menos un motivo que a nosotros nos mueve para seguir haciendo lo que hacemos. El ocio, entonces, por definición, es una experiencia que nos hace crecer, nos modifica en cuanto a nuestros niveles emocionales, espirituales e intelectuales. En los niños, el juego es la manera de conectarse y de expandirse al mundo. Ahora, no todo juego constituye ocio. El deporte, por ejemplo, lo es en cierta medida. Es en la medida en que efectivamente yo me conecto con el resto de la gente con que estoy jugando y hago un equipo. No lo es en la medida que es una evasión de una vida complicada, digamos. Bueno, en el Parque Brasil nosotros creemos, como en casi todos los proyectos que hacemos,
que es importante lograr una narrativa. Y esta narrativa en el Parque Brasil está dada por los niños. Actualmente el Parque Brasil está demasiado ocupado por los adultos y por adultos que están en una, sin ser juzgadora, digamos, pero en una posición como de pasar el fin de semana lo más rápido posible, digamos. Y los niños no están, y esa fue una de las primeras cosas que detectamos en este parque, que los niños no existen la familia, y había mucha angustia, se veía en las consultas ciudadanas al respecto. Entonces, claramente, uno de los grandes motivos del parque es volver a traer a los niños hacia él. Y esto lo queremos lograr a través de una narrativa muy enfocada hacia los niños, que es la narrativa de las aldeas infantiles. Generalmente en los parques, y está bien, no hay problema, digamos, uno hace zonas de juegos de niños y trata de que sea evidentemente lo más lúdicas posible, lo más fantasiosas posible. Nosotros en este parque hemos querido hacer algo que se llama las aldeas infantiles y que tiene que ver con estructuras, con pequeñas villas o pequeños pueblitos, digamos, que son para niños y que evidentemente también acogen a los adultos, pero los adultos más como acompañantes de un mundo infantil. En esta diapo podemos ver arriba una de las aldeas que estamos proyectando. Entre paréntesis, este proyecto lo estamos haciendo asociados con una oficina de arquitectura de Miguel Cancino y Claudio Magrini, que han sido también muy importantes para el desarrollo de esta idea. Y esta es una de las aldeas, la aldea del bosque. Había una parte en el parque de árboles antiguos bastante grande que era un muy buen soporte, digamos, para tener estas aldeas y poder configurar estos lugares de niños. Distintas como vistas de esto. El objeto construido es a la vez el juego, además de otros juegos que están insertados adentro o afuera, juegos que también tienen que ver con la inclusión de accesibilidad universal, que están como en primer nivel. Otra apuesta es la aldea del agua, que es una aldea que se construye mucho en relación a un cuerpo de agua y que es un lugar que también, de nuevo, el soporte es en sí mismo el juego, con desniveles, con niveles de distintos tamaños, distintas como intensidades, para que los niños descubran un mundo de ellos propios, digamos. En el Parque Amengual, esta narrativa, que volvemos al mismo tema, está dada más bien por la vegetación y por el tema de los hábitats ecológicos que existen en la zona central. El parque tiene varios programas, digamos, pero creemos que el que puede ser como el más identitario del parque es un sendero central que va como a media ladera. Como estos están en pendiente, hay un sendero que va por la mitad, digamos, a todo lo largo del parque, que es lo que está marcado aquí como en verde. Y este es el sendero que nosotros hemos denominado el sendero educativo o el sendero ecológico. Este sendero, en el fondo, lo que queremos mostrar aquí son diferentes jardines temáticos que están en estos recuadros en negro, estos recuadros en negro, que son distintos jardines, digamos, hacia acá está el oriente y poniente, y son jardines que recorren como el corte transversal de la zona central de Chile, partiendo por un jardín de precordillera, un jardín de valle, los jardines de las laderas poniente y oriente de la cordillera de la costa y un jardín de costa, tratando de que sea a la vez una manera de educar sobre el patrimonio vegetal en Chile, que es sumamente importante a nivel mundial y que muchas veces está totalmente desconocido por la mayoría de la gente, digamos. Bueno, se hizo para esto todo un estudio de cuáles, digamos, son las asociaciones, en fin, de vegetación que se dan en esta zona, etc. Estas eran las imágenes que presentábamos en el concurso, que al principio causaron mucho escepticismo. ¿Dónde está el pasto? ¿Dónde está el pasto? ¿Por qué no hay pasto?
Entonces había que ahí explicar que sí va a haber pasto, porque es un bien también, pero iba a haber un pasto de una manera más cuidada o más restringida, y que era importante también tener otro tipo de paisaje, que no fuera simplemente la gran explanada de pasto con árboles, y que también hubiera otra variedad que abriera más la cabeza, que fuera importante para que la gente, sobre todo los niños, y eso sé que se está guiando para que así suceda, vayan a este lugar y aprendan sobre geografía y sobre botánica en Chile. Esto es lo que se está construyendo ahora, falta mucho todavía, hay mucho que plantar todavía aquí, pero ya se va viendo, y sobre todo teniendo este soporte que ya tenía árboles, digamos, las cosas empiezan a tomar forma y a tomar identidad. Nos imaginábamos que en estos lugares donde todas estas piedras se han ido recolectando y se han ido poniendo en este lugar, son lugares que van a crear hábitats. O sea, ojalá lleguen muchas lagartijas, mariposas, pájaros. Gilles Clermont hubiera querido que llegaran culebras también, pero no sé si será muy bueno eso. Segundo punto es el contexto. El contexto es la estructura física y en este punto específicamente el borde de los parques. Nos hemos dado cuenta que los bordes de un parque urbano de estas dimensiones y en lugares con una demanda de espacio libre tan fuerte, los bordes son sumamente solicitados. Es como en los parques nacionales que están en zonas más urbanizadas, los parques nacionales se llenan alrededor de hoteles, de lodge y de cosas que todo el mundo quiere estar como lo más cerca posible del parque nacional. En este sentido, los parques, como a otra escala, evidentemente, es algo parecido. En el caso del Parque Brasil, el borde se pensó efectivamente como una membrana. ¿Por qué? Porque por todos los motivos que todos conocemos, la visión más típica es poner una reja y tener un horario, y eso lamentablemente tiene que ser así aún por temas de seguridad. Sin embargo, esta reja no necesariamente tiene que estar en la línea oficial, digamos, del parque, puede estar retranqueada y crear un borde que sea mucho más amable y que sea un buffer, digamos, entre la ciudad y el parque. En el caso del Parque Brasil, lo que se hizo, todo este borde que está, un poco de contexto igual hay que explicar, acá está la población Yungay, uno de los lugares como más conflictivos de toda la granja, o que ha sido de los más conflictivos. Yo entiendo que hay programas ahora de mejoras. Y este era el lugar que estaba más abandonado del parque en este momento. Lo que se está proponiendo es que esta vereda se ensanche en lugares donde se producen algunos accesos del parque para crear una vereda plaza. Esta vereda plaza es un lugar abierto a la comunidad, sin restricciones de horario, bien iluminado, con poco, pero un mobiliario reducido, digamos, pero bastante útil, y sobre todo con un equipamiento que nosotros llamábamos las canchas de la calle, para todo aquel que quiera ir, digamos, y sin tener problemas de que hay que pedir hora para ir a jugar fútbol o hay que reservar la cancha, etcétera, sino que sea un lugar sumamente abierto y asequible para toda la juventud, sobre todo, y para niños. Y la idea entonces es que estas canchas, que son como semicanchas, que tienen unas rejas pero que no son totalmente cerradas, sea un espacio abierto y que actúe entonces como este buffer, como una membrana entre la ciudad y el parque. Los accesos también se sitúan en estos lugares. Y ahí se ve un poco de las fachadas de la población Yungay, que sea todo muy, muy inmediato, digamos, muy fácil. Versus un interior que es despejado, que tiene vistas hacia lugares bastante lejanos. La vista desde el interior del parque, siempre desde el inicio del proyecto, fue importante, porque son vistas muy lejanas, y en este barrio específicamente los perfiles de calle, los pasajes son muy estrechos, entonces la vista lejana es prácticamente inexistente. Este era el único lugar donde uno podía como
ver lejanamente, ver la geografía del valle, que es importante para, de nuevo, volver a entender dónde estoy parado en el mundo también. Esto es un poco unas vistas desde dentro, que se ve en días, digamos, despejados, sin smog. Se ven varias de todas las cumbres más importantes de la cordillera. Y hacia el otro lado, hacia el poniente, también se ven ciertos hitos de geografía importantes y lejanos. Se ve el Cerro Manquehue, el Cerro San Cristóbal, etc. Entonces, por un lado teníamos esta como vereda más densa, digamos, en programa, y versus un interior bastante despejado, amplio y de vistas lejanas. En el Parque Amengual, esto se vio, un poco fue dado, digamos, por los usuarios tradicionales del parque, porque al lado del parque, digamos, en la calle de abajo, por Corona Sueca, existe la Feria Santa Corina, que tiene, no sé, 20 años, 25 años de existencia, digamos, una institución muy fuerte en la comuna. Y todo eso estaba muy deteriorado, entonces una de las propuestas del proyecto es hacer una estructura como a la escala ya, digamos, del parque, una escala mayor que la de barrio, que sirviera para la feria o para cualquier otro tipo de acto masivo, y no meter la masividad, digamos, dentro del parque y quitarle como cierta calidad de calma o silencio que tiene adentro. Esto es fotos de nuevo de lo que se está construyendo. Aquí vemos la estructura que se está construyendo para la feria y para todos estos actos masivos versus, digamos, el interior del parque, que tiene como una escala un poco más pequeña. En las pruebas de los colores, etc. Tercer punto es la sustentabilidad. Y la sustentabilidad quiere decir que hay vida allí en el parque. Y esto que parece tan como de perogrullo, a veces a uno se le olvida lo importante que es entender la vida que hay en la naturaleza y cómo nos podemos conectar hacia ella. Un parque tiene que ser un lugar sustentable de tres formas, digamos. Tiene que ser sustentable económicamente, tiene que ser sustentable socialmente y tiene que ser sustentable ambientalmente. Económicamente quiere decir que hay que buscar modelos de gestión para los parques. Siempre, en el caso del Parque Brasil, se ha hecho también un proyecto, un estudio sobre un modelo de gestión a implementar algún día, digamos, ojalá. Pero se necesita una institución probablemente con el tiempo, cuando estos parques estén maduros, estén funcionando, o para que lleguen a funcionar del todo bien, se necesita de instituciones que estén muy como con cierto expertise en lo que es manejar los parques. ¿Y por qué? No es solamente un tema del manejo de la vegetación, es un tema también del manejo social. Como les decía al principio, los parques cada vez están más demandados, por lo menos lo que nosotros hemos visto, como demandas sociales. Mucha gente quiere poner sus instituciones o ¿cómo se llaman? Las sedes sociales dentro del parque. Y usar el parque para muchas cosas que la ciudad no ha sido capaz de responder. Y en eso el parque ya trasciende de ser un mero lugar de esparcimiento para ser un lugar que cumple ciertas funciones sociales. Entonces, el organismo que se dedique a administrar, a gestionar estos parques, también tiene que tratar con eso. No es solamente un tema de la administración en términos de mantención o de operación del parque. También hay otros temas sociales que complejizan muchísimo más el cuidado de un parque. Eso en cuanto a la gestión. En cuanto al ambiente, digamos, a la sustentabilidad ambiental, sin duda el agua es el tema número uno. Nosotros, especialmente en el Parque Brasil, que ya ha sido el último, digamos, y que el tema del agua ya es más crítico ahora que hace 3 años atrás, aquí el enfoque del uso del agua ha sido un poco al revés de lo que generalmente se hace. Generalmente uno hace el proyecto de vegetación y después ve cómo lo riega. No, en este caso es totalmente lo contrario. Es
veamos primero cuánta agua tenemos y luego hacemos el proyecto de vegetación o hacemos el proyecto de parque en general. Y entonces lo que se está proponiendo aquí es un manejo bastante de escala grande, digamos, de una macroescala hasta lo que es más mínimo, digamos, que sería la elección de la última planta, la más pequeñita, que se planta en el parque. En cuanto al manejo macro, lo que estamos proponiendo, ya que el Parque Brasil tiene un tranque, aquí, tiene un tranque en esta esquina, que está en bastante malas condiciones, a veces alimentado por un canal que viene desde el río Maipo, finalmente. Este tranque va a ser el punto de partida, digamos, para hacer todo un sistema de aguas que vayan y generen otro cuerpo de agua, no quiere decir más agua, quiere decir agua repartida solamente, generen otro cuerpo de agua que tiene que ver con la primera etapa del proyecto. Y luego todo lo que tiene que ver con los manejos de las aguas lluvias, se ha pensado que se solucione totalmente dentro del parque. No somos partidarios de arrojar esa agua, digamos, a colectores y perderla, sino que se hace dentro del parque a través de unas áreas que hemos llamado los estanques de infiltración. Estos estanques son parte del paisajismo, o sea, alguien que no sabe dice este es un jardín como cualquier otro, pero en realidad es un sumidero de aguas que lleva estas aguas hacia las napas, y en eso tratamos de hay una colaboración, digamos, con la naturaleza y devolver el agua, digamos, a su ciclo natural. Este sería un detalle, de esto no tengo imágenes porque está recién entregado, digamos, como proyecto. Sería un detalle de lo que es una zona de infiltración, que son jardines, con cierto tipo de plantas, con cierto tipo de suelo, etcétera, etcétera. En cuanto a la vegetación, nosotros hemos pensado que es importante el tema de la sombra. La búsqueda de la sombra como en un clima como el de Santiago, que es semiárido, es muy importante para nosotros. El parque ya contaba con una cantidad enorme de árboles, creo que 1.500 árboles estaban dentro ya del parque, algunos muy maduros, muy buenos árboles, y que increíblemente han perdurado, digamos, en el tiempo a pesar de las malas condiciones de mantención. Así que la nueva vegetación no es tanta, es solamente en las zonas donde había poca vegetación, y también mucho a nivel de suelo, por el tema, digamos, de generar también ciertas estratas distintas de vegetación, no solamente árboles. Otro punto importante es que lo que se ve acá, estas esplanadas de pasto, estamos trabajando con un concepto de sobresiembra, que lo vimos mucho con nuestro mandante serbio, digamos, y es un tema de que no son las esplanadas de pasto desde cero, sino aprovechar la cobertura vegetal herbácea que ya tiene el terreno para potenciarla y crear estas esplanadas verdes. Creemos que el pasto o las esplanadas verdes en este caso son importantes, son una demanda muy lícita de todas las personas que viven en la granja. Prácticamente no hay lugares donde tenderse en el pasto a la sombra de un árbol. Entonces no podemos obviarla y decir que no habrá por temas de agua, etcétera. Pero sí podemos buscar soluciones para que el agua dé para eso y se pueda mantener digamos, que sea viable de mantener en el tiempo. Otro tema en cuanto a la sustentabilidad ambiental, y que tiene que ver de nuevo con lo primero, con el ocio, aquí se unen, es crear zonas de hábitats. O sea, uno generalmente en las ciudades cree que no vive nadie que no sean seres humanos, y no es verdad, está lleno de animales, pájaros, reptiles, insectos, etcétera. Y es bonito cuando uno puede ver eso en un parque y que hay vida efectivamente ahí. Nosotros hemos propuesto, digamos, en todo este es un plano del plan maestro, la etapa 1 es bastante más pequeña, digamos, pero todo esto rojo es una zona que se ha creado específicamente para atraer insectos y para atraer pájaros y mariposas. Hay un estudio que hicimos, un breve estudio sobre las migraciones de pájaros dentro de Santiago. En el verano hay muchos pájaros que vuelan hacia la cordillera, en invierno vuelven hacia el valle, y es bueno, digamos, tratar de captar estos movimientos no humanos
e integrarlos a la vida del parque. La función, cuarto y último tema. Un parque también atiende emociones, de hecho tal vez sea su función central y originaria. No sé si les parecerá muy raro que hablemos tanto de las emociones y de la conexión como espiritual de las cosas, pero es que es lo que nosotros nos mueve, digamos, para poder proyectar estos espacios públicos. Georg Simmel, filósofo, escritor de principios del siglo XX, escribió un libro que se llama Filosofía del Paisaje, lo cual recomiendo mucho, y afirma que la cualidad específica para que el paisaje exista como unidad es la presencia de la Stimmung, en alemán, o tonalidad espiritual específica de ese lugar. Es con todo nuestro ser, como estamos ante un paisaje, y el acto que nos los crea es simultáneamente un acto que mira y un acto que siente. No somos ajenos a lo que estamos viendo, somos parte de lo que estamos viendo. Entonces nuestra vida se compone de estos sucesos y de estos estados anímicos. Los sucesos pueden ser externos, nuestros estados son internos y son invisibles y difíciles de cuantificar porque son emocionales en el fondo. Algo me puede suceder y externamente estar muy bien y internamente estar muy mal. Un parque programáticamente atiende cuestiones externas, está este escenario, digamos, pero también te afecta internamente. Y en eso la función es importante. ¿Cómo hacemos que este parque provoque, o ojalá provoque sentimientos o por lo menos emociones bastante positivas en la gente? Eso nos interesa a nosotros. El paisaje en el proceso de la ciudad implica no solo aportar unas dinámicas más sustentables, implica también lugares que activen estos estados emocionales y estéticos y que permitan a las personas encontrar significado en las cosas. Con todas las consultas ciudadanas que hemos visto, tanto en Pudahuel, en La Granja, de repente lo que vemos mucho es esto, una falta de belleza en el fondo, en tu entorno. Y esa falta de belleza provoca una tristeza enorme. Y no es que esté diciendo que nuestros parques sean una belleza pura y van a hacerlos felices a todo el mundo, pero por lo menos ahí hay algo que yo creo que hay que tomar en cuenta. Y toda la funcionalidad debe estar supeditada a ese, según nuestro entender, a ese como objetivo. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Ya, ahora, gracias Claudia, muy bueno. Ahora Teodoro Fernández nos va... Hola, buenas tardes. Después de Claudia voy a hacer un aterrizaje forzoso en temas tal vez más concretos en torno a un proyecto en el cual llevamos trabajando ya 5 años, el Parque Caucario, Parque del Río Copiapó, y lo que creo más bien que está en construcción, va en su segunda etapa de construcción. Y en ese sentido lo he querido más bien enfocar en temas, tal como decía la convocatoria, un poco desafíos de nuestros nuevos parques, que creo que están fundamentalmente en una mezcla entre cómo desde aquí entendemos lo verde, tal como se ha dicho varias veces, como infraestructura o estructura, más bien me gusta llamarla urbana, ¿no es verdad? Y desarrollo de las ciudades, y no solamente como el elemento verde, por un lado, y por otro lado como un elemento más completo que sea capaz, y ahí sí engancho con Claudia, ¿no es verdad?, en la capacidad que tienen los parques de ser un lugar de alguna manera extraordinario, que de alguna manera la gente diga qué rico vivir aquí, o qué buena esta ciudad, o que lo quiera como queremos a nuestras propias casas, ¿no es verdad? Le he llamado
territorio en conflicto o un proyecto global para el futuro de Copiapó. Copiapó, el primer valle, después del Loa, que llega de cordillera a mar, ¿no es verdad?, en el desierto de Atacama, la primera ciudad que define Chile y que Diego Almagro la bautizó como San Francisco de la Selva, ¿eh? Porque venía después de 1000 kilómetros de desierto y se encuentra con este pequeño hilo ya habitado, ¿no es verdad?, pero que tal como vemos, que es fundamentalmente un oasis, ¿no es verdad? La cordillera aquí a la mano derecha, la ciudad de Copiapó está en este punto. ¿Ah? La ciudad de Copiapó, a mediados del siglo XIX, ¿no es verdad?, el primer ferrocarril de Chile y de Sudamérica, Copiapó Caldera, los trenes muleros que llevaban los minerales hacia los puertos, pero también vemos cómo los Álamos, ¿no es verdad?, han empezado a señalar que también se trata de un valle agrícola, que también, ¿cómo se llama?, hay canales, ¿no es verdad?, que distribuyen el agua por este valle, ¿no es verdad? Esta es la parte alta del valle de Copiapó hoy en día, ¿no es verdad?, donde la línea del oasis, la línea del agua, ¿no es verdad?, respecto al desierto de las montañas, ¿no es verdad?, se dibuja con real nitidez, pero que hace que este lugar sea un lugar excepcional y habitable. La ciudad no quita los árboles y sigue estando en el oasis. Estamos en la catedral y la plaza de armas aquí. Este es una foto del año 63 de los niños de Copiapó en el río Copiapó, a la salida del colegio, cualquier día en la tarde, ¿no es verdad?, a 2 calles o a 2 cuadras, como decimos aquí, de la plaza de armas. Copiapó como ciudad minera, ¿no es verdad?, una ciudad con ciertas festividades de chinos, de bailes, la fiesta de la Candelaria, excepcional de Copiapó. La Copiapó actual, ¿no es verdad?, la ciudad ha crecido sobre el valle, sobre los huertos que están al sur y los huertos que están al norte, ¿no es verdad?, y por otra parte, a partir del año 80, cruza hacia el lado sur del río y transforma el río en realidad en una barrera o en un lugar, ¿cómo se llama?, periférico tanto a la ciudad como a su crecimiento. El año 87 y el año el 87, el 97 y el 2007 hay unas inundaciones en Copiapó. Entonces la gente vuelve a mirar hacia el río, esta vez no ya como aquellos niños que se bañaban en la tarde, sino que como una amenaza. Y se solicita y se pide hacer defensas del río, ¿no?, y se transforma en esto. Sin embargo, empiezan a aparecer Copiapó o la nostalgia de lo perdido, ¿no es verdad? Váyanse, éramos felices, porque el río aquel en el cual se bañaban los niños se ha transformado en esto, en un lugar abandonado, de donde se extrae, se lo considera fundamentalmente un lugar eriazo que sirve para instalar infraestructuras, esta vez sí, infraestructuras de la ciudad. Se trata de hacer unas defensas que lo que hacen es segregar el río de sus barrios, abandonar los bordes y, por supuesto, ¿qué sucede? Ya los niños no pueden, bueno, ya no hay agua, se le cortó el agua, pero además los niños ya no pueden bajar a bañarse cuando hay agua al río, etc. ¿no? Se empiezan a pensar en cosas como celebrar aquí el Dakar o cuestiones como de ese tipo, en realidad bastante aberrantes, en que a nadie le llame mucho la atención. Entonces, se hacen este tipo de defensas que segregan totalmente el río de la ciudad y de su paisaje. ¿Cuál es el tema entonces? El tema es que la situación urbana se ha transformado al cauce en una doble discontinuidad. Por una parte, no se alcanza a ver muy bien, pero como una discontinuidad
entre los dos lados de la ciudad. Esta es la Plaza de Armas, ¿no? La ciudad tradicional hacia el lado norte y los crecimientos periféricos hacia el lado sur, solamente unidos por un puente, ¿no es verdad?, y por este terreno eriazo entre medio. Pero al mismo tiempo, ¿no es verdad?, también el río, en su paso por la ciudad, produce una discontinuidad ecológica del valle. Se pierde la continuidad que había, ¿no es verdad?, entre los huertos del sur y los huertos del norte. Por lo tanto, lo que se trata el Parque Caucari de hacer es ambas suturas. Por una parte, la sutura ecológica, ¿no es verdad?, y verde de los huertos del sur con los huertos del norte. Volver a reconstruir este corredor de mar a cordillera, que no tiene otra pasada 100 kilómetros al norte o 100 kilómetros al sur. Aquí los pájaros no pueden viajar por cualquier otro lado, ni los animales, ni los verdes, ni el agua, ni nada. Tiene que viajar por el valle. Si la ciudad lo interrumpe, ¿no es verdad?, se desactiva toda la ecología de alguna manera del valle. Por un lado, pero por otro lado también el parque tiene que hacer la conexión diaria de la ciudad de lado a lado. Entonces, en el cruce de estas dos conexiones y continuidades está el proyecto. También, ¿no es verdad?, está el proyecto y aquí viene un tema que es tal vez el más importante. Está por aquí Rocío Díaz del Ceremi de Copiapó. ¿Dónde está la Rocío? Rocío. Y yo creo que como caso único en Chile, el Ceremi de Copiapó logró liderar un proyecto urbano y de infraestructura que en nuestro armado estatal y de gobierno es sumamente complejo. ¿Qué sucede? Sucede que en Chile tenemos una organización espacial sumamente parcializada. Son responsables de la mantención, de la aprobación y de lo que se haga en los territorios, los municipios. Sin embargo, en el caso del río, por ejemplo, solamente pueden hacer obras la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Obras Fluviales. En las vialidades que van al lado del río solamente puede intervenir la Dirección de Vialidad y el MOP. En este caso pasa la carretera panamericana por la mitad del parque, ¿no es verdad? Y los dos puentes obviamente son parte de la carretera panamericana y por lo tanto de la Dirección de Puentes de Vialidad. Ya es la parcialidad de la parcialidad de la parcialidad. Pero además hay terrenos públicos, por lo tanto está el Ministerio de Bienes Nacionales. Cada uno de ellos actúa con su idea. Y entonces, cuando la ciudad de Copiapó dijo, necesito defenderme de las crecidas del río, no se pensó en un proyecto de conjunto, sino que se llamó a la Dirección de Obras Hidráulicas, ¿verdad?, y se hizo eso. Listo, ya tienen solucionado el problema de las crecidas del río. Pero pasa a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no es verdad? Cuando veíamos los puentes, por ejemplo, puentes que pasan a 2 calles de la Plaza de Armas por el río, y le decíamos, tenemos que hacer unas veredas más grandes. No, es que no se pueden hacer veredas más grandes porque este es un puente de la carretera panamericana por donde pasan los camiones y en realidad tiene que haber defensas para que los camiones pasen. Pero ¿y los peatones que podrían ir a pie de un lado a otro? Y los niños, etc. Al final logramos conseguir, ¿no es verdad?, y por eso lo nombro a Rocío y al Ceremi de Vivienda, etcétera, que lideraran un proyecto y que cada una de estas direcciones dijeran, ok, les creemos, vamos a hacer un proyecto holístico completo y nosotros vamos a poner nuestros recursos, los recursos que tenemos para defensa, en el proyecto que ustedes hagan de defensa. Vamos a poner los proyectos de nuestros dineros que vamos a invertir en los puentes en el proyecto que ustedes hagan de puentes, etc. Yo creo que esa es si hay algo que se consiguió en este proyecto, eso es como la gran campana y el gran tema. Sucede que ahora, después de la última avenida
que hubo el 2017 en el río Copiapó, se le volvió a encargar a la Dirección de Obras Hidráulicas, ¿no es verdad? Así como quien no quiere la cosa, oiga, hágase cargo del tema del agua, ya. ¿Eh? Lo cual a veces caminamos por un lado y para otro. Bueno, aquí hay una imaginería un poco de lo que uno quiere lograr o cuáles son los materiales, cuáles son como los temas que vamos a tocar. Estamos hablando de una ciudad, de una región minera con mucho acero, obras abandonadas, ferrocarriles, ciudades con techos de barro, etcétera, y por supuesto unos ciertos colores, unos ciertos materiales, una cierta paleta de lo que se va a lograr. Aquí, como les digo, teníamos entonces quiénes son los involucrados, ¿no es verdad? El MOP, los ministerios, etcétera, etcétera, que ya hablamos. Pero por otra parte, hay que armar un equipo que sea capaz de atender a todos estos temas. Y no solamente está el equipo de arquitectura y paisajismo que lideramos, sino que muy, muy importante, ¿no es verdad?, un equipo de ingeniería hidráulica capaz de darle una forma al río que en esta vez consiste en, no solo nos vamos a defender del río, ¿de qué manera nos vamos a defender del río? Mira, lo vamos a renaturalizar. Vamos a tratar de que el río vuelva a ser aquel río que permitía que estos niños se bañaran en la tarde, ¿no es verdad? Si limpiamos el agua y permitimos que los niños entren y no solamente entre la basura, ¿no es verdad?, podemos lograrlo. Por lo tanto, un diseño hidráulico acabado era parte fundamental, pero también un diseño urbano, porque el río y todo lo que hay que hacer va dejando a su lado, ¿no es verdad?, terrenos que ahora son iriazos y que tienen que tener destino, lugares que eran la parte de atrás de la ciudad, ojalá pasaran a ser la parte de adelante, ¿no es verdad? Entonces hay un diseño urbano, hay un arquitecto residente, hay un ingeniero de la Dirección de Obras Hidráulicas, hay un proyecto de iluminación, hay una ingeniería agrónoma, hay consultores viales, hay mecánica de suelo, hay topografía, hay un proyecto sanitario, hay un estudio de recursos de agua, hay ingeniería eléctrica, hay participación ciudadana, hay un estudio de títulos, ahí intervienen los abogados, don Cristóbal, ¿no es verdad? ¿Eh? Hay un estudio de relaves, porque resulta que como zona minera hay varios lugares con relaves y depósitos de pasivos mineros, ¿no es verdad? Hay un cálculo estructural, hay señalización, hay riego, hay ubicaciones, hay videos, hay fotografía. Es decir, hay 23 especialistas. Entonces yo estoy parado aquí, pero en realidad hay un equipo, ¿no es verdad?, detrás de todo esto, mucho más grande, más complejo, más para poderlo entender, ¿no es verdad? Por otra parte, la documentación que lleva a cabo el proyecto tiene varias partes. Una parte que son estudios previos. Hay que empezar por hacer una topografía que no hay, levantamientos que no existen, saber de dónde viene el agua. Hay que estudiar la mecánica de suelo, ¿no es verdad? Hay estudios de títulos, estudios de expropiaciones, asesoría urbana, plan de manejo de relaves, catastros de la infraestructura, la disponibilidad del agua y las propuestas arquitectónicas y paisajísticas. Después hay estudios complementarios, ¿no es verdad? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Cuál es el manejo de la infraestructura? Toda la participación ciudadana, los cronogramas de construcción, mantención, memoria, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que terminamos viendo y nos suelen decir, no, es que solamente ustedes se preocupan de que es una fotografía, de que no sé qué, que quieren lograr. En realidad la cosa es bastante más compleja, ¿no es verdad? Estos son unas tablas de los distintos estamentos de participación, ¿no es verdad? Sí. Se está filmando y lo están viendo por quizás queda más cómodo. Yo creía que todos me escuchaban, pero me parece que a distancia no. Copiapó es una ciudad mediana, ¿no es verdad? Es cercana a los 100 y tantos mil habitantes, y por lo tanto las participaciones no eran tan masivas como suelen ser en Santiago, y por lo mismo son mucho más efectivas y mucho más buenas. Hay algunas muy entretenidas, como cuando uno se junta en Copiapó, por ejemplo, con
los clubes deportivos. En Copiapó habían 50 y tantos clubes deportivos organizados que cada uno pidió una cancha tipo FIFA. Entonces en un parque que tiene 40 hectáreas, que además la ocupan la gran mayoría del río, no nos cabían, no solo no cabían 50 canchas, no cabían ni 10 canchas. Pero por otra parte, el club de las señoras y las juntas de vecinos y las dirigentes, de las cuales aquí tuvimos esto, dijeron, oiga, fútbol vayan a jugar a otra parte, pero no queremos el tercer tiempo tampoco. ¿Ah? Y en realidad se empieza a producir, ¿no es verdad?, un diálogo hasta lograr armar los temas, ¿no es verdad? Esta es de alguna manera la imagen objetivo. La imagen objetivo trata de reproducir de alguna forma el lecho antiguo del río. No es más, ¿no es verdad? En que, al revés que este río encajonado que segrega, se trataba, y era fundamental señalar eso, que los niños pudieran volver al río, ¿no? Pudieran hacerlo. Parece que me fui para atrás. Bueno, plano topográfico, en una zona donde el suelo y toda esta zona como zona periférica se había movido de tal manera y está en movimiento perpetuo, no solamente porque las avenidas arrastran piedras, etcétera, sino que también porque se usa como extracción de áridos y de ripio, pero también como depósito de relave, etcétera. Por lo tanto, es una topografía compleja que fue cambiando casi hasta el último día, ¿no es verdad? También se hace un estudio de suelos y de calicatas, pero también un estudio de todos los tendidos subterráneos o aéreos que va habiendo. Esto es un tramo pequeño que va habiendo por distintas partes o distintos lados. ¿De dónde proviene en inicio el agua con el que vamos a regar el parque? ¿No es verdad? Los canales que hay, los puntos de acometida, etcétera, ¿no es verdad? Historia de este río. Hice un estudio de la historia hidráulica, ¿no es verdad?, del río Copiapó, cuando esta era la ciudad y obviamente el río no la pasaba hasta cuando el río ya había invadido la ciudad. Miren esta foto que es del año 55, que es una foto aérea, ¿no es verdad?, de la ciudad de Copiapó, donde vemos que la ciudad, al revés de las ciudades que estamos acostumbrados, las calles son totalmente secas, ¿se fijan? Son blancas, ¿eh? Y en cambio los interiores de Manzana son como pequeñas quintas, llenas de frutales y de... Por un lado. Por otro lado están los huertos. Pero miren lo que le hacía el río cuando entraba a la ciudad. ¿No es verdad? Pasaba por una serie de meandros, ¿no es verdad?, ¿ah?, y creando todas estas zonas donde veíamos aquellas fotos donde los niños se bañaban. Bueno, cuando hablamos de renaturalizar el río, de lo primero que se habla es de eso. Porque las técnicas, entre comillas, modernas, aunque ya hoy en día totalmente desfasadas, decían que para no tener problemas había que hacer y lo que hicieron, un canal recto de aquí hasta allá, de manera que el agua pasara lo más rápido posible. Cuando en realidad el sistema que nos enseña la naturaleza y cómo funciona todo, es que ojalá el agua se vaya quedando, vaya lo más lenta posible, ¿no es verdad? Y de manera que se vaya infiltrando, que vaya oxigenándose, que vaya lentamente, tal como lo hace aquí, vaya dando vueltas. Entonces, fundamentalmente, la tarea nuestra consistió en cómo renaturalizar eso, cómo quitarle pendiente, cómo volver a hacer los meandros. Para lo cual definimos un perfil. Si ustedes se fijan, estas son las paredes que se habían hecho, que hicieron en el río como defensa. Se trata entonces de definir 3 zonas para el río. Una que va a ir haciendo los más meandros posibles y se va a ir moviendo de allá a acá, que es la zona que va a tener agua, ojalá el 90% de las veces. Es aquella zona donde los niños se bañan, etcétera, etcétera, esa zona amable ahí. Otra zona, cuando el río, cada 10% del año así, trae no 1 metro por segundo o 2 metros por segundo, sino que trae
cerca de 10, 20 metros por segundo, ¿no es verdad? Y llega ahí, ¿no es verdad? Y una tercera zona de las grandes avenidas, cuando vienen 100 metros cúbicos por segundo o hasta 200 metros cúbicos por segundo. En toda esta zona no se hace nada que pueda ser arrastrado por el río. Todo está pegado al suelo, etc. Pero todo tiene que permitir que los niños o cualquier persona cruce de lado a lado sin problema. Este es el marco guía para el resto del proyecto. Pero no es tan sencillo si uno quiere que vaya haciendo meandros, que se vaya moviendo. Entonces hay que hacer cada 10 metros un perfil. Cada 10 metros va cambiando el perfil y por lo tanto en los 4 kilómetros del río hay que hacer 400 estudios de perfil para que la cosa funcione, se le pueda poner precio y se pueda hacer. Me refiero a que algo que puede parecer muy sencillo, en realidad tiene detrás una tarea que es algo más compleja. Esta es una lista, creo que de 20 o 25 perfiles de la parte 0 o 1, ¿no es verdad? Hay que ir definiendo los bordes, las llegadas de los puentes, ¿no es verdad? Y tal cual, varios perfiles o maneras de ir entendiendo, ¿no es verdad?, los distintos rangos del río. De manera que desde ese punto para acá sí pueden aparecer vegetación alta, kioscos, asientos, faroles, etcétera, ¿no? De hecho, ahora entonces, cuando han habido estas crecidas, la verdad es que lo que sucedió fue lo siguiente. El río Copiapó tenía un seguimiento de hace 100 años, perfecto, y se decía que las mayores crecidas eran como de 100 metros cúbicos por segundo. La primera crecida que llegó el 2015 fue de 150 metros cúbicos por segundo, y esta del 2017 200, ¿no? Algunos dijeron 400, pero en realidad parece que al final se llegó a eso. Por lo que aquí dejamos en un momento una revancha de 100 metros, ¿no es verdad?, que permitió que en realidad el agua no arrasara o no se subiera hacia allá. Detalles de los elementos, cómo están hechos, y un badén, ¿no es verdad?, que no es un puente, es un badén que tenía 5 puertas y se ampliaron a 15, pero donde también se acoraza el río y se muestra que esta cosa, ¿no es verdad?, es un elemento que, tal como dice Ronald Hughes, ¿no es verdad?, el proyecto del paisaje trata también de poner en evidencia o poner a la muestra lo que sucede en la naturaleza. No ocultar que por acá pasa agua, ¿no es verdad? Eso. Y aquí estamos ya trabajando en la vuelta del río, ¿no es verdad?, el arreglo, aquí debajo está un gran relave minero, entonces se está haciendo una especie de seguridad para acoplarlo entero al suelo para que no vuelva a subsistir, con un sistema de pérgolas que hace que esta colina alta sea el lugar desde donde se ve el río, y aquí hay unas zonas que se ha empezado a poner pasto de manera que sirvan como especies de playas urbanas, ¿verdad? Ay, parece que es para acá donde debo indicar. Bueno, distintos. Este es el proyecto para reacondicionar el relave, ¿no es verdad?, que está aquí debajo. El sistema de administración y pequeños baños que, tal como ustedes pueden ver, se empiezan a parecer a esas antiguas casas de Copiapó, ¿no es verdad? Sistema de vegetación con pequeñas plazas y lugares para estar a la sombra, arena traída de la playa, donde se puedan instalar, ¿cómo se llama?, vóley playa, etcétera, y playa de río, ¿eh? Porque Claudia lo dijo de alguna manera, uno demoniza el pasto porque gasta mucha agua, es muy difícil de controlar, etcétera, etcétera. No vivimos en Inglaterra ni en el este de Estados Unidos, ¿no es verdad? Sin embargo, el pasto y la arena de la playa son los únicos lugares que uno se echa en el suelo, ¿no? Y eso es una cosa, una actitud social e individual bastante magnífica. Vistas
¿verdad?, donde se puede ver, ¿no es verdad?, cómo se trata de integrar los bordes constantemente, los bordes al río, ¿no es verdad?, plazas, que le llamamos plaza de baile, ¿no es verdad?, donde hacer bailes chinos, etcétera, ¿no es verdad?, fuentes de agua, una vegetación, obviamente toda xerófita, pero también suculenta, y esta es una zona ya plantada, ¿no es verdad?, de la orilla, ¿no es verdad?, la diferencia entre los paseos superiores y el cauce, con un corte neto con respecto a los cerros, ¿no es verdad? La gente, más bien el paisajismo más mineral, desniveles sin baranda que sirvan para sentarse, ¿no es verdad? Los niños usan las piedras como juego, no tienen por qué andar en otra cosa, ¿no es verdad? Es como cuando caminamos en la playa, o para esconderse en las ramas. El 24 de marzo, que era el día 22 de marzo del 2015, era un día domingo, y la ciudad de Copiapó hizo una caminata familiar pidiendo agua. Hasta entonces el río venía absolutamente seco. El día 24, que fue martes, ¿no es verdad?, se produjo este fenómeno. Esto es Chiloé, esta es la Patagonia Argentina. Se produce una inversión térmica de un fenómeno con una alta presión y una baja presión en este punto, etcétera, ¿no es verdad?, y una gota fría, que se llama, que cae aquí. Y, imagínense, estas son las horas del día, ¿no es verdad? Estos son los años de recurrencia en que se producen los fenómenos, ¿no es verdad?, y los metros cúbicos que pasaron. Entre las 5 de la tarde a las 11 de la noche, ¿no es verdad?, pasaron 180 metros cúbicos por el segundo. Era divertido porque me llamaron en la mañana de ese día martes, empezaron a mandar, estas fotos son unas fotos que me mandaron por WhatsApp ese mismo día. Gente allá, y me decían, oye, fantástico, fíjate que resultó la pedida que hicimos el domingo pidiendo agua. Y me mandaban estas fotos y se veía esto, y me dijeron, mira, esto está macanudo porque los niños han venido todos, salieron de los colegios, vinieron a ver cómo pasaba el agua por el río, etcétera. Y yo también lo encontraba magnífico. Mira, los niños jugando ahí, se ven como seguros, ¿no es verdad?, etcétera. A las 10 de la mañana empieza uno a ver que en realidad no están solo los niños, las mamás empezaron a preocuparse, ¿no es verdad?, y empezaron a ir a ver qué pasaba por estos lados. A las 12 ya la situación estaba un poco más dramática, ¿no es verdad? A las 5 de la tarde venían por acá incluso autos, ¿no es verdad?, refrigeradores, etcétera. Se empezó a hablar ya de una especie de tragedia, ¿no es verdad? Mis amigos estaban empezando a preocuparse, me decían, oye, esta cosa resultará, parece que no sé, ya era se las caras, etcétera. Y estas son las últimas fotos, bueno, y es lo que queda. Mira, esta foto es del día ya a la mañana siguiente, digamos. El río no salió de su cauce en este punto del parque que estaba hecho, etcétera. Sí invadió la ciudad desde más arriba, se salió como por otras partes, y fundamentalmente, no sé, Rocío me puede corregir, pero gran parte de los daños que se produjeron en la ciudad fue que sobre el agua con barro salida por las calles, por otros lados, la gente empezó a transitar en camionetas por todas partes, a todo full, haciendo unos salpicaderos de agua bastante fenomenales. Pero fundamentalmente hasta acá la cosa funcionó. Aquí, que es cuando el río se estrecha y está el mall y qué sé yo, ahí se volvió a salir el río por otra parte, ¿verdad? Esta es la situación después en que se ha perdido, ¿no es verdad?, la vegetación
que había en esta cosa, pero después esta foto en cambio está sacada hace un mes o así. Se perdieron los sistemas de riego y la municipalidad y todos decidieron no regar nunca más, pero ahí están esas palmeras, ¿cómo se llama? Sin embargo, muchas veces las cosas no son de recursos, no son de esto, sino que a veces es de fealdad y basura, ¿no es verdad? Porque Gracias, Teodoro. Un poquito pasado, pero bien. Bueno, ahora Rodrigo Werner nos va a presentar. Ya. Buenas tardes a todos. Yo soy Rodrigo Werner, arquitecto. Veo muchas caras conocidas de varias regiones. Bueno, yo represento a la consultora CAU Arquitectos. Hemos desarrollado proyectos de espacio público en varias regiones de Chile y yo ahora vengo a traer el contrapunto, ¿ya? El contrapunto que tiene que ver con el cambio de escala. Los proyectos de espacio público que hemos realizado no solamente involucran proyectos a escala de ciudad, digamos, completa, sino que también hemos visto y hemos desarrollado proyectos que se hacen cargo justamente de la escala de los barrios, ¿ya? La escala justamente de las calles, ¿cierto? Y de las poblaciones y de los pequeños lugares que de alguna forma a lo largo de todo Chile también se están restituyendo y también consideran esta nueva forma de ver el espacio público y nueva forma de invitar, digamos, a la comunidad, no tanto cívica, sino que también a nivel de justamente estos barrios. El primer proyecto que voy a mostrar corresponde al proyecto del paseo semipeatonal de Empedrado, ¿ya? Voy a partir un poco para que tengan el contexto de este lugar. Empedrado es una localidad que se ubica justamente en el camino que une Talca con Constitución. Es una zona maderera de bosques bien densos de pino que sufrió justamente el último evento de incendio del verano pasado muy fuertemente. Este proyecto es un poco antes de eso, pero así todo hay una tradición o incipiente, pero hay un tema con la madera y la vegetación, digamos. Acá pueden ver justamente dónde está Empedrado. Es un lugar muy intrincado alrededor de todos estos bosques madereros, digamos. El camino a Talca, por este sector de acá, y el camino a Peyúgue, justamente, está bastante a trasmano el lugar. Y este proyecto es un proyecto pequeño, pero que resuelve justamente una problemática a nivel de todo Empedrado, de todo el pueblo, y es interesante ver cómo con muy poco se puede hacer muchísimo. Este proyecto involucraba entonces 3 áreas, ¿cierto?, definidas como proyecto, ¿ya? La superficie total es muy menor, son 2.610 metros cuadrados, ¿ya? Está el pasaje 1, ¿cierto?, con 160 metros lineales, el pasaje 2 con 120 y el pasaje 3 con 190 metros lineales. Acá pueden ver una imagen del sector rural, ¿cierto?, Empedrado, ¿ya?, en donde justamente es de los 3 pasajes el que contiene la mayor cantidad de esa ruralidad, digamos, ya de ese despoblamiento, de esa condición más natural. Después viene este pasaje, justamente, que tiene una condición distinta. Acá está el municipio, ¿cierto? Y aquí hay una vereda o una calle bastante precaria existente, previo al proyecto, justamente, que lo que hacía era servir justamente a unas viviendas que estaban asociadas a sus bordes y terminaba en nada, digamos. Al fondo, justamente voy a mostrar, está el gran parque Empedrado desconectado de la ciudad. Y este es el tercero, que corresponde a una ruta MOP, ¿ya? Tuición MOP, que involucra otras especialidades, como decía don Teodoro, digamos, ¿cierto? Y que es más que nada vehicular, ¿cierto? El MOP se ha encargado de mantener buenos los caminos para los vehículos, pero justamente con zanjas de infiltración a los costados que ni siquiera tienen vereda ni capacidad para los peatones. Esta es la imagen de Empedrado en cuanto a sus áreas verdes. Tenemos una población muy dispersa, pero sin áreas verdes, digamos, aparte de su plaza de armas, y una concentración de áreas verdes justamente al lado norte de la localidad. ¿Ya? Está súper marcado el tema de las áreas verdes y cómo se distribuyen. ¿Ven? Acá pueden ver justamente todos los programas de estas áreas verdes
está una cancha de fútbol, ¿cierto? El jardín botánico, la media luna y al otro lado todo lo que es equipamiento, ¿ya? Equipamiento más duro. Entonces se genera esta dualidad, digamos, ¿cierto? Áreas de esparcimiento a un lado y áreas de equipamiento y la localidad de otro. Este es un plano Noli, que justamente también habla de eso. Todas las construcciones históricas de empedrado al centro, la expansión urbana, ¿cierto? Y el área verde que casi no cuenta con edificaciones. En este caso podemos ver la cantidad de proyectos en curso, ya que también fue parte del catastro, cosa de poder integrarnos, digamos, ¿cierto? Aquí hay proyectos justamente que son municipales, hay proyectos que son de la parte del INDAP, hay otros que son proyectos Serviu, otros MOB. Hay una cantidad importante de proyectos pequeños que de alguna forma traslan, digamos, en torno a estos tres que nos correspondían en ese momento a nosotros. Acá pueden ver los edificios relevantes también, ¿cierto? El área justamente más deportiva de sector verde y el área más justamente de edificación más cívica en el sector urbano, digamos. Este es el diagnóstico principal que justamente la localidad tiene fuertemente el sector verde hacia el norte, ¿ya? Y el sector de urbano, digamos, hacia el sur, con todos sus elementos y toda su capacidad habitacional, digamos. ¿Cierto? Y justamente hay un problema ya importante en donde estos elementos que nosotros consideramos como proyecto no consideraban en su momento la tremenda carga que descubrimos que era la carga de conectar, digamos, este sector de área verde con el sector cívico y de vivienda. Entonces fue el puntapié, digamos, y la punta de lanza para poder generar justamente a futuro, digamos, una conexión importante que con un pasaje puntual se puede justamente conectar dos sectores del poblado que están completamente desconectados. Otro tema importante son las futuras conexiones que deben invitar justamente a los vecinos, no solamente hacer conexiones viales, digamos, o conexiones que tengan que ver con la parte funcional, sino que también tienen que tener una carga importante en cuanto a que sean legibles en la trama urbana y que llamen justamente a tanto a atravesar y a poder conectar como lugares en sí mismos que puedan aportar justamente a la calidad de vida como paseos, por ejemplo. Esta es la parte fuerte. Estas son las jornadas de participación ciudadana que generalmente se realizan en los proyectos. En este caso hubieron 3 jornadas, ¿cierto? Uno del levantamiento de requerimientos y anhelos, demandas de los vecinos, ¿cierto? Después encuestas, ¿cierto? Priorizamos algunos proyectos que justamente eran parte de la metodología y finalmente una exposición final donde los vecinos de alguna forma ven plasmado todos sus sueños, sus aspiraciones y ven el resultado como quería el proyecto. Los vecinos de alguna forma priorizan el pasaje Urrutia por ser el pasaje más con mayor carga, digamos, cívica, que es el pasaje central. Hay una solicitud importante y en concordancia con los requerimientos de los vecinos fue que el pasaje Urrutia no solamente era un pasaje vehicular que conectaba las casas, sino que también pidieron una escalera que conectara con la parte verde, digamos, ¿ya? Entonces la pregunta era, ellos querían atravesar hacia el estadio desde el centro, pero de una forma digna, ¿ya? Y que también fuera accesible justamente para todos los usuarios, tanto para los deportistas, digamos, del pueblo, los niños, como también la accesibilidad universal y los adultos mayores. Eso era un tema muy relevante. Después el tema justamente de los recursos y también el tema súper trascendental que les voy a mostrar ahora. No encontré las fotos exactas del momento, pero varios vecinos llevaron imágenes. Si ustedes se fijan acá, hay un mobiliario que está instalado justamente en una localidad muy próxima y que está en la pendiente. Acá no se ve mucho la pendiente, por desgracia, pero tenía aproximadamente un 8% de pendiente y los mobiliarios puestos a lo longitudinal. Aquí se ve un poco la diferencia, ¿cierto? Genera mobiliarios muy incómodos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los vecinos pidieron justamente
que nos hiciéramos cargo de la diferencia y desniveles de pendiente. Y que los mobiliarios estándar aparentemente no respondían justamente a los requerimientos más importantes, que eran ese tema que tenía que ver con la comodidad y con la dignidad. Este es el proyecto priorizado, ¿cierto? El proyecto central, ya que une justamente el área verde con área justamente de juegos, o sector de cancha, y el sector cívico. Y aquí aparece el proyecto en su totalidad, ¿ya? El proyecto es muy angosto y de tan solo 120 metros lineales, pero de alguna forma invita a poder cruzar y invita también a poder estar en este lugar, ¿cierto? Esta fue la escalera que se incorporó como parte justamente del proceso de requerimientos de los vecinos, ¿ya? El proyecto antes llegaba hasta acá y justamente por este nuevo escenario incorporamos con un aumento de obra justamente la parte para que el proyecto pudiese llegar de forma peatonal al sector de el estadio, ¿cierto? Y la multicancha y las áreas verdes. Acá se puede ver el perfil. La diferencia de nivel desde este punto a este punto son 7,1 metros, ¿ya? Nos pasa mucho que en proyectos de este tipo, entre más nos vamos a las periferias de las ciudades, más nos encontramos con que dejamos el plano y pasan a haber elementos con la topografía que son muy relevantes. Y justamente involucran un trato distinto, ¿cierto? Nos alejamos entonces de la plaza de armas y cada vez se vuelve con más pendiente hasta llegar a esta diferencia de nivel muy importante. Bueno, acá hay algunos elementos que nosotros integramos en la propuesta, que tienen que ver con sacarnos un poco de encima el mobiliario de catálogo, digamos, que está instalándose de Arica a Punta Arenas, ¿cierto? Este mobiliario de hormigón que es bastante frío, estos bloques, digamos, prefabricados, que los llevan desde Santiago a todas las regiones en camión y quisieron justamente integrar elementos propios, ¿cierto? Y el diseño de mobiliario con toda la complejidad para nosotros que efectivamente involucra que existan mobiliarios a la medida. Fue súper difícil convencer al Serviu, por ejemplo, de que estos mobiliarios iban a resultar y que cumplían con las condiciones técnicas por sobre los mobiliarios fáciles de línea, por ejemplo, los de hormigón, las marcas que todos conocemos, los catálogos. Y para nosotros fue al principio un problema, pero con la comunidad y el apoyo justamente de los vecinos logramos justamente que esto se implementara. Acá, por ejemplo, hay un tema con el mobiliario que, si se fijan, está la pendiente, ¿cierto?, de la calle, que en promedio en el sector del paseo tiene un 8%, ya de un 4 a un 8, y aquí está el mobiliario también implementado justamente en el área de escaleras, ya en los desniveles. Y también acá un poco las especies vegetales, ¿cierto? Incorporamos la flora nativa del lugar, especies que están en desalojo, digamos, ¿cierto?, en peligro de extinción, como el ruil, por ejemplo, se incorpora. O también en estas tazas se incorporan geum, digamos, u otros que también dan un componente florístico importante. Estas son las imágenes del proyecto. Si se fijan, todos los mobiliarios que se hicieron acá son para el lugar, ¿ya? Está, por ejemplo, incorporándose la madera, un poste de madera, el antiguo poste de madera que estamos desechando, justamente de rollizo. Bueno, en este caso se hizo un poste también de madera, incorporando los elementos de la localidad justamente, y el resto de los mobiliarios corresponde a tonos que evidenciaran los coloridos de los suelos, de las arcillas del terreno. Son terrenos muy arcillosos, ¿ya? Y justamente se fueron disponiendo, digamos, se disponen en la medida de que toda la complejidad y los vacíos lo permiten. Esto, así todo, tiene que ser vial. Tiene que justamente acá acceder, ¿cierto?, un vehículo a la vivienda, y hay que dejar espacio para rayos de giro, digamos, retrocesos y otros elementos, pero así todo se logra armar un componente urbano que habitualmente sería entregado a otro programa, ¿ya? Por ejemplo, al programa de pavimentos participativos, que justamente se encarga de repavimentar, pero no hay una vuelta justamente en torno a lo que podría ser un espacio tan acotado como este, ¿cierto? Cuando fuimos a sacar estas fotos, logramos constatar de que
no solo los vecinos, sino que toda la localidad, además de cruzar hacia el sector del estadio, está muy comprometida, ¿cierto? Y con mucho orgullo, ya entendemos que se encontró esa dignidad que buscaban y el uso de este lugar era completamente masivo, ¿ya? Y no solamente por adultos mayores, también por los jóvenes, ¿cierto? Que es importante traerlo a los espacios públicos. Acá tenemos la disposición de los elementos, justamente. Si se fijan, en la parte más cercana a donde nace el mobiliario está más baja, y en la parte más alta, ya cuando los pies caen y es incómodo, ya no hay banca, sino que hay una taza, ¿ya? O sea, este tipo de detalles son los que arman un poco esa dignidad que se busca, ¿cierto? Ahí tenemos un auto que está como un poco chocado, digamos, como puede, la gente igual se instala, pero los mismos vecinos les piden que los muevan, digamos, hay un diálogo del uso del espacio público, porque este lugar se transformó de un lugar de acceso vehicular a un lugar que también contiene la permanencia, ¿cierto?, y el disfrute y el ocio de los vecinos. Acá vemos, por ejemplo, cómo se puede dar una extensión de un antejardín de una casa cuando hay un mobiliario y un entorno vegetal que así lo permite, ¿cierto? Por ejemplo, este ruil todavía no crece en su tamaño mediano o adulto, pero ya se entiende justamente la intención, ¿cierto? Aquí vemos justamente un día normal, yo no he ido el fin de semana, pero me han contado que es bastante exitoso, de los usuarios, ¿cierto? Acá ya nos vamos acercando a la parte de la escalera justamente y aparece y se evidencia la pendiente, ¿cierto? Esta pendiente que ya vamos en el 8% más o menos. Y justamente el alto, ¿cierto?, de los mobiliarios. Termina el alto cómodo y aparece la taza como elemento que acompaña y envuelve ese pequeño estar, ¿cierto? Aquí ya se evidencia justamente el traspaso de este sector cívico urbano hacia lo rural, al fondo del estadio, y el proyecto justamente con la escalera que también tiene atributos, ¿cierto? La escalera, ¿cierto?, y sus descansos, ¿ya? Los descansos constituyen estares, no solamente traspasos, entonces justamente se aprovechan con sombra y luz. En estas regiones justamente de aproximadamente Talca hacia el sur, se podría decir incluso Rancagua, no solamente queremos sombra, queremos también luz justamente para el invierno es frío, ¿cierto? Y viene encapotado porque tiene la presencia de la vaguada costera, entonces justamente los mobiliarios no solo están asociados a la sombra, sino que también buen lagartijero, digamos, más invernal para los días, ¿cierto?, invernal, que así lo permite el clima. Y acá se aprovechan justamente las gradas de esto como parte de los elementos que están sombreados y son utilizados como lugares también de pequeños anfiteatros, digamos, o también lugares de permanencia. Siempre acompañado de este entorno vegetal que es bastante puntual pero efectivo. La rampa, que fue súper importante, esa fue una petición de los vecinos, digamos, ¿cierto?, que conecte y que dé accesibilidad universal a los dos sectores, urbano y rural, el estadio. Ellas venían justamente de un partido de voleibol en el estadio, de vuelta a la casa como a las 6 de la tarde. Pueden ver también. Bueno, esa es como la imagen general, justamente la sombra, el área verde. Googleé el proyecto y salió hasta la presidenta usando justamente este lugar que venía desde el estadio. Con mucho orgullo la comunidad la paseó justamente por este proyecto como parte de las intervenciones que ellos consideran que son notables para su región. Acá hay un detalle del mobiliario, ¿cierto?, los encuentro. Y también esto que es en la noche, no solamente en el día hay sombra, sino que en la noche también hay estos faros, digamos, de luz que funcionan como estares nocturnos, ¿cierto? En verano es muy importante, el clima lo permite y la verdad es que hay que aprovecharlo. ¿Cierto? Las luminarias, todos los elementos que componen la trama urbana. Al fondo, el estadio, que ahora es accesible, los pavimentos, ¿cierto?, que se van recortando en cuanto a los sectores que enfrentan.
Estamos con tiempo, ¿no? Un poquito, estamos muy cortos. Ya. Este otro proyecto también bien peculiar que se llama Geoparque Tocopilla. Nos vamos para la zona norte del país, también nos ha tocado muchos proyectos allá. Nuestro buen amigo Miguel Humire, que está ahí atrás. Este proyecto, de alguna forma, tiene un componente importante porque involucra la participación ciudadana en un lugar bastante peculiar, ¿ya? Tocopilla, ¿cierto?, con todas sus dinámicas geográficas. Sector sur de Tocopilla, tremendo farellón costero, ¿cierto?, 1.800 metros de forma vertical, la planicie litoral, pequeño ancho donde se instala la vida en el norte, ¿cierto?, y el proyecto en la zona sur. Este proyecto tiene la particularidad de que está sometido, digamos, a un sector que es olvidado, que es la zona justamente de el pie del monte, donde todas las inversiones han estado en la costa, ¿ya? El proyecto actualmente es un gran basural que está al medio de una población, digamos, ¿cierto? Esa es la imagen. Hay una mezcla de basura importante, logramos detectar hasta 2,5 metros de escombros y basura, colchones, ¿cierto?, camas, madera, y estas rocas que sobresalen. Como siempre, concursamos con una imagen objetivo que fue bien recibida, ¿cierto?, pero la comunidad nos da vuelta nos dio vuelta justamente la inspiración, aparecieron otros factores, ¿ya? Acá también hay varias jornadas de participación, mucha convocatoria por un lugar tan chico, la gente estaba muy empoderada. Y esta era la imagen que la gente quería para el parque. Nos llevan un petitorio, digamos, en una hoja oficio, donde aparece esta imagen como la carátula, ¿cierto? Se contrasta bastante con lo que encontramos en terreno, que son las rocas. Esto acá es el Parque Croacia en Antofagasta. Y de a poco andar nos damos cuenta de que en Tocopilla hay toda una historia con respecto a las rocas. Las rocas tienen hasta nombre, ¿cierto? De hecho, el escudo de Tocopilla es la piedra del camello, que incluso cuando lo pasan mal lo enlutan, como está en esta imagen. Acá tenemos que incluso la biblioteca está sobre roca. Entonces, de alguna forma, la roca es un elemento resistente en la localidad que está presente en todos los sectores justamente y es completamente estoica, ya se mantiene. No es posible removerla porque hay que dinamitar, es muy caro y se forman estas islas, digamos, que son basurales. Entonces, lo que hicimos fue, en vez de inducir un proyecto y seguir un poco la primera puntapié de los vecinos de hacer tabla rasa y armar un plano con pasto, quisimos rescatar justamente la roca como elemento relevante. Hicimos un catastro completo de los sectores que son más importantes en roca, las formaciones geológicas, y también las áreas de basura, ¿cierto?, y escombro. Se catastran, se hacen mapas, digamos, esto es un pequeño detalle de todo lo que se hizo. Y aparecen las áreas de escombro pura, digamos, que son realmente estos planos con estos canales intermedios que la cantidad de escombros era significativa. También se registran, digamos, como parte de los acuerdos comunitarios, es respetar los senderos y huellas existentes. Acuerdo con los vecinos, no más basural, ¿cierto?, no más escombro, rescate las rocas existentes, logramos convencerlo, respetar senderos y huellas existentes, y se arma una primera propuesta en torno a lo existente. La propuesta no induce, sino que deja y reconoce todo lo que preexiste. Este es como el plan maestro general, ¿cierto?, de todos los sectores. Primero se parte justamente con los accesos, ¿cierto?, que los vecinos tienen que reconocer el parque, se invita a los vecinos a entrar al parque, y aparece justamente todo un tema con estas llegadas desde el barrio. Ya fue como la primera cosa que los vecinos estaban súper, estaban de alguna forma pendientes, digamos, de que esto resultara como acceso y que frente a sus casas enfrentaran a un lugar que fuera un parque. Esto acá corresponde al sector de los bordes de las casas. Esto es re interesante porque de un lugar que actualmente hay un medianero, tenemos varios parques en Chile que esto ocurre, logramos justamente generar de que los vecinos, al ver estas imágenes y ver el proyecto, internalizarlo, lograran
acuerdos para abrir esos medianeros y ahora que sean parte del parque y que eso también ayude a cuidar el lugar, ¿cierto? O sea, hay un cambio de polaridad importante. También acá está el tema del colegio existente, que también se le invita justamente en esta imagen a abrirse y se generan gradas, ¿cierto? Se generan lugares de conexión con el colegio. Otro tema importante también fue reconocer la fuerte geografía, ¿cierto? El lugar también involucra que sea un mirador de esa geografía, ¿cierto? Para que el colegio incluya rutas que puedan de alguna forma ser parte de las clases, digamos, ¿cierto? Y también parte de la educación, que es lo más que a ellos les llamó mucho la atención, fue algo muy bien recibido. El tema del lugar con mayor cantidad de rocas disponibles, ¿cierto? Que se mantiene intacto, cosa de poder generar este lugar de rescate de la roca. Y acá hay una imagen justamente de cómo este lugar integra sin mayores pretensiones, sin mayores elementos más que un recorrido que sea claro, legible y accesible, el recorrido entre rocas, ¿cierto? Bueno, el tema de la vegetación fue súper importante, hemos trabajado mucho con la vegetación de la zona norte, y aquí aparece una imagen en donde los vecinos no entendían por qué no pasto, ¿cierto? Era muy complicado instalar pasto, sobre todo porque no hay sustrato, y los llevamos a la única zona en donde hay un posible verde, que es la desembocadura del río Loa, ¿cierto? Logramos entender y tocar fibras, digamos, en donde el verde es súper puntual, digamos, ¿cierto? Y intercalado con las zonas más duras. Esta imagen fue bastante bien recibida por la comunidad y también logramos entender de que era parte del patrimonio verde, esto de que es súper puntual y súper específico y alternado. Hay una imagen donde la parte con más basura, al sacarla se generaban cavidades que eran rellenadas con los pequeños sustratos para poder plantar especies muy carne perro en buen chileno, digamos. Acá también se ve justamente zonas de áreas verdes en torno justamente a estas rocas en la medida de lo posible que lo permitiera justamente el sustrato. También hay áreas verdes que están contenidas en tazas porque el suelo es de piedra, ¿cierto? Hay que tener suelo vegetal. Y se dan estas tazas, digamos, que abrazan de alguna forma los estares de permanencia para poder armar la sensación de verde, de oasis que la comunidad busca fuertemente, digamos. Las tazas, ¿cierto? Y el respaldo verde en un lugar tan árido, ¿cierto? Y esta es la planta general de paisajismo, ¿ya? Si ven, es muy puntual, es muy específica, combinado con mucho material pétreo, pero está dispersa, no concentrada de modo tal de generar una percepción del verde que también se busca. ¿Cierto? El algarrobo blanco, el chañar, la vilca son parte de los elementos puntuales, sobre todo de borde, que rodean la propuesta justamente para lograr caras hacia los vecinos. Acá tenemos el tema de los sombreaderos, encuestamos un poco cuáles eran los lugares en donde los vecinos percibían mayor sombra y la idea fue como estar debajo del muelle, ¿cierto? Que hay unas imágenes de eso. ¿Cierto? Cuando uno toma una lancha, digamos, un botecito, de alguna forma era un momento que ellos recordaban en sombra, que estaba presente en el imaginario, y se dan estos sombreros bastante lúdicos, bastante sueltos, con una trama similar, digamos. Ese fue un poco lúdicos en el sentido también de que puedan adaptarse a la topografía, que era bastante compleja, digamos. Los juegos de niños, una vecina, la señora Gladys, llevó una foto de cómo eran los juegos por ahí cerca, ¿cierto? En Sierra Gorda, toboganes, ¿cierto? Al lado de la aridez absoluta. Y justamente eran parte de esos juegos que se podían implementar en el proyecto y que fueran con este paisaje topográfico, ¿cierto? Muros de escalada, sectores de arena, ¿cierto? Ya estas tazas justamente que abrazan la roca para que puedan generarse esas instancias más lúdicas. Los sombreaderos también eran parte justamente del soporte de los elementos de juegos clásicos, ¿cierto? El columpio bajo la sombra es esencial en Tocopilla. Los toboganes, ¿cierto? Las áreas verdes, las áreas de juego. Hay todo un lenguaje justamente en torno a la roca. Y ya vamos pasando a los lugares puntuales de esparcimiento. Son todas fotos que tomé cuando
en las distintas visitas, ¿cierto? Las comparsas, las actividades al aire libre, la quema del mono, que es bastante típica en el norte para el Año Nuevo. Y se le da justamente lugares que tienen relación con esas explanadas un poco mayores, pero siempre acotadas de modo tal de que tengan habitabilidad y temperie, ¿cierto? Este es el corte general. Pasamos acá, son casi 12 metros de diferencia entre este punto y este más, son 13 metros. Importante diferencia de altura. Y acá también aparece justamente el corte transversal con elementos y con el despeje de esta zona central como único elemento de rescate de esa roca que encontramos que era valiosa, digamos. Una elevación desde las casas, ¿cierto? Desde el barrio. Accesibilidad universal, en estos casos con tanta pendiente, es súper complicado, pero yo sé que es un tema que a todos les interesa, ¿ya? Se establecen las zonas más importantes del proyecto como accesibilidad universal y se genera el esfuerzo de poder acceder y se forman zonas, digamos, en donde efectivamente ya era imposible llegar con la normativa, pero el colegio, por ejemplo, las zonas de eventos, ¿cierto? Algunas zonas de parque demostrativa y miradores eran posibles de acceder universalmente. Bueno, este es un tema súper importante que es el de S43, ¿cierto? De la situación de los cielos limpios con los observatorios, que hace un dolor de cabeza para los temas de iluminación para los proyectistas. En este caso no quisimos generar más postes y fue todo un tema porque tuvimos que validar y certificar una luminaria que fuera asociada a los sombreaderos para no seguir imponiendo elementos, digamos. Y logramos una iluminación bastante homogénea en las áreas de juego y también hacia algunas rocas importantes. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo.